Buenas tardes y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy, titulado Invertir en fondos de inversión, los beneficios de invertir a largo plazo y en una cartera diversificada. En primer lugar, disculpad las molestias por los retrasos que ha habido. Hemos tenido unos problemas técnicos y no hemos podido solucionarlo antes. En el webinar que tenemos para hoy, contamos con Antonio Durán, responsable de gestión y selección de activos en EBN Grow, y Jorge Rodríguez, director de desarrollo de negocio en EBN Securities. Y nos explicarán las ventajas de invertir en fondos de inversión a través de las clases limpias, sus características y las mejoras que se pueden contar a la hora de invertir en una cartera diversificada. Recordar a los asistentes que pueden ir realizando sus preguntas durante la presentación y al finalizar daremos respuesta a todas las que nos dé tiempo. Y sin más, bueno, cedo la palabra a Antonio y a Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Samuel. Buenas tardes. En primer lugar, disculpas, hemos tenido algunas incidencias técnicas, de ahí el retraso que hemos tenido en comenzar el webinar. Sin más dilación, comenzamos. El objetivo de este webinar es mostrar a los inversores los beneficios de invertir en un fondo de inversión, ¿no? Los beneficios que podemos obtener a través de la diversificación y de la inversión a largo plazo en una cartera diversificada y en distintos activos. Vamos pasando las páginas. En el webinar lo que vamos a tratar es el riesgo los riesgos que tiene un activo, la diversificación, que es lo que significa y qué beneficios podemos obtener a través de ella, los beneficios de invertir a largo plazo, los beneficios del ahorro, de la planificación, algo que creemos es muy importante, unas pequeñas conclusiones. Bueno, comenzamos. ¿Qué es el riesgo de un activo, no? Pues obviamente cuando realizamos una inversión, nosotros lo que queremos es que esa inversión nos dé rentabilidad, esa inversión crezca. ¿Qué puede ocurrir? Pues que durante ese proceso de maduración el valor de ese activo va fluctuando hacia arriba o hacia abajo y esa variabilidad es lo que denominamos riesgo. Es la incertidumbre sobre cómo va a evolucionar distintos factores que van a hacer que el activo en el que hayamos invertido se revalorice o pierda valor. Rentabilidad y riesgo son dos conceptos que van de la mano. Cuanto mayor es la rentabilidad que cuanto mayor es el riesgo que asumimos como inversores, luego podemos ver cómo minorarlo. En teoría, deberían obtener esas inversiones, esos activos, una rentabilidad potencial mayor a la de un activo con menor riesgo. Hablando de riesgos, ya sabemos lo que es el riesgo, esa variabilidad. Distintos estudios lo que hacen es descomponer ese riesgo total que tiene el activo. Entonces, se descompone por la teoría económica en dos riesgos. Uno es el riesgo sistemático, también conocido, un riesgo de mercado no diversificable, que es el riesgo que tienen todos los activos, dependiendo, por afectación de factores económicos, monetarios, macroeconomía, decisiones de bancos centrales, etcétera. Por ejemplo, pues en estos momentos tenemos guerras comerciales, subidas de tipos de interés, etcétera, con lo cual esos son riesgos que probablemente de mercado esos no los podemos diversificar dentro del propio activo. Luego veremos cómo podemos minorar una cartera mezclando distintas clases de activos. Me refiero a renta variable, renta fija, etcétera. Y luego nos encontramos con el riesgo no sistemático. Ese es el riesgo propio que tiene una empresa, único y específico para ella, lo cual afecta a la rentabilidad de su acción o el bono, que es la parte de renta fija, que también es un título en el que se pueden invertir un acercamiento a las empresas. Podemos invertir en su equity, en sus acciones o en sus deudas, en los bonos que emiten. Yendo al grano, que es lo importante para el inversor, el riesgo sistemático se diferencia el riesgo no sistemático se diferencia del sistemático porque se puede eliminar por completo a través de incluir más activos con una correcta diversificación. De ahí vamos a hablar posteriormente de los beneficios de esta diversificación. Entonces, resumiendo, a grandes rasgos, podemos decir que el riesgo de un activo se compone del riesgo sistemático más el riesgo no sistemático. Ahora vamos a ver cómo se puede eliminar.
¿Cómo podemos eliminarlo? Pues en el siguiente gráfico podéis ver el eje horizontal, es el número de títulos. Cuanto más a la derecha estamos viendo el gráfico, más títulos tenemos en nuestra cartera. En este ejemplo, más acciones, más equity. Y luego tenemos lo que es el riesgo de la cartera en el eje vertical. Como podéis ver, estamos asumiendo con pocos títulos un riesgo que ahí está indicado en el gráfico como riesgo total. Vemos cómo a medida que vamos añadiendo más títulos en nuestra cartera, ese riesgo no sistemático o diversificable, que es la curva, vemos cómo la curva va reduciéndose y vemos que realmente por asumir riesgo no sistemático el inversor no es remunerado. Con lo cual, como se puede apreciar en el gráfico, a mayor número de títulos que incluyamos en la cartera, número de, por ejemplo, 30, 40 acciones, iremos disminuyendo este riesgo no sistemático o diversificable para tener que asumir únicamente por el riesgo que vamos a ser remunerados como inversores, que es el riesgo de mercado. Hay distintos estudios, distintas aproximaciones, pero como punto de partida, para incluir al menos 30 valores en la cartera, es un buen punto de partida para obtener una correcta diversificación. Ahora vemos, ya hemos visto la diversificación para eliminarlo, si invertimos en una cartera pura de equity, los riesgos que tiene ese activo, cómo eliminarlos, pero si combinamos distintos activos también podemos observar cómo se disminuye la rentabilidad y se aumenta el riesgo. Lo hemos llamado aproximación a la frontera eficiente, modelo de Markovich, porque si bien es cierto que Markovich fue el creador de la teoría moderna de carteras, está habiendo distintas aproximaciones, distintos enfoques sobre este modelo para intentar minimizar las debilidades que pueda tener. Pero a modo teórico y a modo práctico, eso se puede tomar perfectamente para ver los efectos de una diversificación. El modelo de Markovich lo que nos dice es que combinando distintos activos, distintas clases de activo en una cartera, podemos obtener mayor rentabilidad asumiendo menos riesgo. Como podéis ver, la curva del gráfico que tenemos situado a la derecha de la presentación, si invertimos 100% en bonos, obtendremos una volatilidad, en este ejemplo, del 11%, con una rentabilidad del 6%. A medida que nos vamos desplazando por la curva eficiente, por la frontera eficiente, vemos cómo, asumiendo el mismo riesgo, que es un 11%, si nos situamos en el punto que está arriba, estaríamos obteniendo una rentabilidad mayor. Esa combinación llevaría aproximadamente un 80% de bonos y un 20% de renta variable. De ahí la importancia de la diversificación de las carteras y el tener distintos activos en las carteras en las que invertimos, porque nos da un efecto, produce un efecto positivo en las carteras, en términos de rentabilidad. Queríamos también deciros, comentaros algo que para nosotros es fundamental, que es la inversión a largo plazo. Si bien es cierto que las inversiones en el corto plazo son muy variables por todo el ruido que se puede generar en el mercado, a largo plazo las inversiones, o sea, de fija, renta variable, suelen rentabilizar, suelen pagar al inversor. Básicamente, para que lo veáis muy gráficamente, os hemos mostrado unos pantallazos de nuestra web y vemos cómo en rentabilidad de 3 meses, con toda la vorágine y todo el ruido que está habiendo en el mercado y las correcciones que estamos teniendo de las últimas semanas, en los últimos periodos, vemos como prácticamente la mayoría de los fondos que tenemos en nuestra plataforma están en rojo. Eso es indicativo de que están en negativo y algunos están en azul, pero la mayoría está en negativo. Sin embargo, a medida que vamos ampliando el plazo, por ejemplo, rentabilidad de un año, ya vamos viendo cómo ya hay más barritas en azul. Ya no todos los fondos están en negativo. Si ya ampliamos el horizonte a 3 años, prácticamente podéis ver cómo el 95% de los fondos, incluso más, están con resultados positivos. Y ya si nos vamos a 5 años, el número se incrementa. Esto lo queremos mostrar para que visualmente podáis ver cómo una inversión a largo plazo realmente beneficia al inversor.
Aquí tenemos otro ejemplo en el que os queremos mostrar cómo se ha comportado la renta variable de gran capitalización americana, la renta fija americana, perdón, y una cartera 50% de cada clase de activo. 50% renta variable, 50% renta fija. Observamos cómo, si estamos un año, las dispersiones son muy grandes. Vemos que la rentabilidad desde el año 1960 hasta ahora, pues vemos que en el corto plazo, en un año, hay mucha variabilidad. La renta variable desde menos 43 hasta 61. La renta fija, máximo un 48%, menos un 18%. Y si hacemos una cartera 50-50 aquí ponderada, obtenemos 49-24. Vemos cómo disminuimos el riesgo de renta variable. Si vamos avanzando por los periodos, por el horizonte temporal, vemos como a 5 años, a 10 años, la renta variable y a 5 años también la renta fija está en negativos, bueno, ¿no? Y la cartera también ligeramente menos 1%, pero ya a 10 y a 20 años prácticamente a 20 años están todos estos ejemplos positivos, en rentabilidades positivas, y a 10 años vemos cómo únicamente nos quedaría la renta variable. Ahora queremos mostrar que las caídas de los mercados, hace unos minutos, estamos ahora en un entorno un poco convulso con muchos factores que pueden afectar el comportamiento. De ahí decimos el observar el largo plazo. Este es un gráfico de la rentabilidad del MSCI Europe desde los años 80. Que muestran en el gráfico, y como podemos ver, tienen los puntitos, son las caídas dentro del mismo año interanual que ha habido en ese mercado, ¿no? en ese índice, y la barrita es la rentabilidad que se ha obtenido en el año natural. Vemos cómo muchos años tenemos caídas durante el año bastante importantes, algunos años naturales como 2008 con la crisis financiera, 2002 con el 2002 por el tema de las .com, etcétera, etcétera, pero vemos cómo la mayor parte de las barritas están en la parte positiva, están dando rentabilidades positivas, con lo cual de ahí la importancia de estar invertido a largo plazo. Es la mejor forma de poder rentabilizar las inversiones. Todo esto que os hemos contado de diversificación dentro de una clase de activo, construcción de una cartera para que sea más eficiente esa cartera, invertir a largo plazo, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? Pues muy importante es la planificación. Para nosotros el ahorro y la inversión es lo mismo. Lo que es muy importante es planificar, tener claro cuáles son los objetivos que queremos conseguir, nuestros objetivos casa, o fijos, etcétera, etcétera, o simplemente generar patrimonio, y debemos planificarlo y comenzar a ahorrar de acuerdo siempre a nuestros perfiles de riesgo, perfil de inversor. No se le puede ofrecer la misma cartera a un inversor conservador o uno moderado que a uno muy decidido, dependiendo de los riesgos y rentabilidad, de las rentabilidades que quiera obtener y los riesgos que pueda asumir. Se le encontrará a ese inversor una cartera óptima. ¿Por qué decimos el largo plazo? Porque como Einstein comentó en su día, la fuerza más poderosa del mundo es el interés compuesto. Y ahora os vamos a mostrar unos ejemplos en el que podéis observar cómo es un efecto exponencial en nuestras inversiones. En este ejemplo, ponemos un ejemplo de un inversor, un cliente que tiene 30 años y tiene una rentabilidad estimada del 6% anual. Vamos a suponer que su horizonte de temporada es hasta la jubilación, con lo cual puede ser, o sea, sería un inversor a largo plazo hasta que se jubile. En este ejemplo, bueno, hemos puesto 25 años hasta los 55, pero probablemente tengamos que trabajar más años para podernos jubilar. Bueno, a lo que íbamos. El primer año aportamos un capital inicial, simplemente aportamos un capital inicial el año 1 de 1.000 euros. Vemos cómo ese 6% anual se va acumulando, va ofreciendo más rentabilidades,
y en el año 25, han pasado 25 años sin realizar ninguna aportación, simplemente por rentabilidad, obtenemos un capital final de 4.300 euros. Con lo cual, según este ejemplo, en el año 12 yo ya recuperaría todo el capital inicial que hubiera aportado, porque en el año 12 obtendría de beneficio 2.012 euros, pero y en el último año llegaría a multiplicar incluso, bueno, a obtener 3 veces más de lo que tenía, porque obtengo 4.200 y puse 1.000, con lo cual he triplicado el valor de mi inversión. Esto simplemente con una aportación inicial, pero la importancia de la planificación es ir realizando aportaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque retomando el ejemplo anterior, a un ceteris paribus, con los mismos criterios que en el ejemplo anterior, aquí lo que hacemos es anualmente aportamos 1.000 euros. Realizamos cada año una aportación de 1.000 euros. Pues aquí ya vemos cómo el efecto es significativo, realmente significativo. En el 9º año ya he obtenido todo lo que obtenía en el ejemplo anterior en 25 años. Con lo cual podemos ver cifras de el primer año una capital inicial de 1.000 y luego todos los años aportamos 1.000 euros. Al final, con estas suposiciones, tendríamos 50.000, 58.000 euros como rendimiento de la inversión. Con lo cual, dicho esto, podemos sacar ligeras conclusiones. Muy importante es tener fondos de inversión porque te aportan diversificación. Si invertimos en un fondo de renta variable, estará correctamente diversificado. Si invertimos en un fondo de renta fija, también obtendremos diversificación por lo que os hemos comentado de riesgo sistemático o no sistemático. Y también muy importante tener carteras diversificadas. El poder combinar distintos activos realmente lo favorece al inversor, lo que provoca en la cartera es que el riesgo que yo asuma en mi cartera sea más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que porque cada unidad de riesgo que yo asuma, la rentabilidad sea mayor. ¿Cómo podemos invertir en fondos, en carteras diversificadas? Bueno, principalmente en fondos nosotros somos unos férreos defensores de la transparencia, del coste explícito y recomendamos invertir en clases limpias de fondos. Estas clases limpias no tienen ningún tipo de retrocesión, con lo cual el coste de ese producto se reduce y eso va en beneficio de la rentabilidad del propio fondo de inversión, ya que las comisiones se van descontando del valor liquidativo diario. Y muy importante también instrumentar las inversiones a través de una entidad independiente que no tenga ningún tipo de conflicto de interés y que esté totalmente focalizada en dar el mejor servicio al cliente. Tercera conclusión, ahorrar a largo plazo, fundamental. Hay que ser constante, planificarnos bien y dedicar una parte de nuestros ingresos para conseguir tal efecto. Los mercados, históricamente, la teoría económica, etcétera, etcétera, pues premian al inversor paciente, al inversor que no está entrando todo el día en el mercado, sino que aunque hay una corrección, el inversor la asume como parte del proceso de inversión y de rentabilizar sus inversiones. Y por eso es importante permanecer invertido. Y también empezar a ahorrar y empezar a planificar pronto. Quizás en el mundo anglosajón es más común comenzar a planificarse desde muy jóvenes, prácticamente desde la universidad, ya que ellos no tienen el soporte que todavía tenemos en estos momentos en forma de pensiones. De ahí podemos tener mucho debate. Obviamente, en un futuro, las pensiones, por cómo es la pirámide poblacional que tenemos nosotros en España, probablemente no sean como las que tengamos ahora, y es muy importante poder complementar lo que podamos obtener, que es desconocido, puede ser mucho, puede ser poco, puede ser nada, con nuestra planificación, el ahorro que hemos realizado y poder continuar con nuestro ciclo de vida, y situarnos y pasar cuando ya somos mayores, el poder tener un capital del que disponer para distintos objetivos.
Y sin más dilación, le cedo la palabra a mi compañero Jorge Rodríguez Poza, que va a presentar nuestra plataforma y cómo todo esto se traslada en lo que es en la práctica y que podáis tener un enfoque y podáis sentir lo que ofrecemos a través de BNGrow. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. Creo que se me oye. Tú Sí, para tu así es. sonido, Antonio, por favor. Bueno, Samuel, estamos viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, así es, Jorge. Vale, bueno, rápidamente viendo un poco desde el punto de vista práctico, lo que estaba comentándonos Antonio, en la página web de BNGrow tenemos acceso a un planificador donde se pueden ver, pues en primera persona, ejemplos prácticos de lo que estaba mencionando Antonio, ¿no? Entonces, si le damos a la sección del planificador, podemos hacer todas las simulaciones que queramos. Disculpad que tenemos la red hoy un poco complicada. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos 4 tipos de objetivos, que eran un poco lo que había adelantado Antonio, que es meramente generar patrimonio, pues porque yo tengo una cantidad de dinero ya ahorrada y quiero aportar un dinero al mes, pues en este objetivo veríamos un poco una proyección a futuro. Podemos complementar nuestra jubilación, por lo que estaba mencionando Antonio, un fondo para contingencias, porque quiero tener un fondo de emergencia guardado por si surge cualquier eventualidad, pues una enfermedad, o porque me quedo en paro de repente, quiero tener una cantidad ahorrada por si acaso. O ahorro para grandes gastos, pues para la universidad de mi hijo, o porque quiero ahorrar para comprarme una vivienda dentro de unos años, o para cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, voy a hacer rápidamente una simulación para generar patrimonio, en la cual, pues yo lo que le tengo que decir es cuál es la inversión inicial que quiero llevar a cabo, cuál es la aportación mensual que puedo hacer y cuál es mi horizonte temporal, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a poner que tengo 10.000 euros ahorrados, que soy capaz de ahorrar 1.000 euros al mes durante 10 años, ¿no? Para ver ese efecto que decía Antonio de la capitalización compuesta, cómo nos ayuda, ¿no? Entonces, vamos a poner el mayor nivel de riesgo, porque aquí podríamos seleccionar pues, con qué nivel de riesgo queremos hacer la simulación. Y aquí le hacemos una proyección al usuario, ¿no? Entonces, vemos que a lo largo de 10 años podré acumular 182.000 euros. ¿Qué significa esto? Que como estoy aportando 1.000 euros durante 10 años, es decir, 120 periodos, realmente de aportación he aportado los 10.000 euros iniciales y 120.000 adicionales. Yo he aportado 130.000, pero como estoy haciendo esas aportaciones mes a mes, me estoy aprovechando de esa capitalización compuesta que decíamos. Con lo cual, mi patrimonio final, en vez de los 130.000 que yo he aportado, se me convierten en 182.000. Con lo cual, es muy importante empezar pronto a planificarnos. Creemos que marcándonos objetivos es mucho más fácil llevarlos a cabo, porque si no si no tienes un plan, es muy difícil que lo consigas. Y además, esa mentalidad en la cual voy separando en cajones por diferentes objetivos nos puede ayudar mucho a planificarnos en el futuro, ¿no? Y luego, ahondando un poquito más en la diversificación y en la ventaja que hay en diversificar en una cartera, además de a largo plazo, que esté suficientemente diversificada, en nuestro optimizador de carteras de BNGrow, que bueno, es asesoramiento, como si dijéramos, automatizado, lo que hacemos es proponer al cliente una cartera absolutamente individualizada que está optimizada en función del nivel de riesgo que está dispuesto a asumir y la rentabilidad esperada de esa cartera. Entonces, voy a hacer una simulación de la cartera que nos devolvería metiendo una serie de parámetros para que se hagan una idea un poco de lo que hablamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el nivel de riesgo decidido, le damos a continuar y aquí ya empezamos a hacerle preguntas al usuario, ¿no? Acerca de sus preferencias. Le preguntamos sus preferencias porque es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de que el optimizador, el algoritmo, le devuelva una cartera individual para él, ¿vale? Entonces, por defecto, todas las carteras tienen renta variable y renta fija, pero si quisiera, por ejemplo, poner fondos alternativos, pues lo podríamos seleccionar. Le damos a continuar y la siguiente pregunta que le hacemos es ¿cuál es la geografía que quiere que tengamos en cuenta? Entonces, vamos a marcar Norteamérica. En la siguiente opción
le preguntamos si quiere tener algún sesgo sectorial en su cartera y le damos una serie de opciones, ¿no? En total, 10 sectores, perdón, y el cliente puede seleccionar el que quiera. Por ejemplo, vamos a seleccionar el sector salud. En la siguiente pantalla le preguntamos qué tipo de renta fija quiere que tengamos en cuenta para formar parte de su cartera. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a seleccionar corporativa high yield. Con todas estas selecciones que ha hecho el cliente, en el siguiente paso, estamos calculando la composición óptima de su cartera. Es decir, estamos diciéndole al optimizador, este es el nivel de riesgo que quiere asumir el cliente y estas son sus selecciones. Pues el algoritmo lo que nos ha devuelto es aquella cartera que tiene más expectativas de subir con ese nivel de riesgo, ¿no? Nos hace un backtest de cómo se ha comportado esta cartera en el último año, comparado con un benchmark, que en este caso, como es una cartera decidida, lo comparamos con el benchmark decidido, pues en este caso, con la que está cayendo en los últimos meses, pues esta cartera ha obtenido un 2,83% en el último año frente a un 1,49% que ha obtenido el benchmark, ¿no? Si lo comparamos con, por ejemplo, el índice IBEX 35, pues vemos que el IBEX 35 en el último año ha caído un 9% y esta cartera diversificada de fondos de inversión ha obtenido un 2,83%. Como pueden ver, la cartera es mucho menos volátil que un índice puro de renta variable. También es una cartera que vamos a ver ahora su composición. Y si lo vemos en 2 años, pues efectivamente, comparado contra el IBEX ha subido un 5,86 y nuestra cartera ha subido un 15,49. Lo que decía, es una cartera muchísimo más estable, tiene muchos menos altibajos, que es lo que nos beneficiamos de esa diversificación que comentaba Antonio. Si le vamos a continuar, aquí podemos ver realmente la diversificación de esta cartera que nos han devuelto, ¿no? Entonces, aquí geográficamente, en qué países estoy invertido. Si me posiciono encima de cualquier burbuja, pues nos sale el peso que tiene en cartera. Como hemos puesto un peso, una sobreponderación en Estados Unidos, pues tenemos un 45% de nuestra cartera en Estados Unidos. Aquí lo tendríamos a nivel país otra vez. Por categoría de activos, esto es una cartera que tiene un 75% en renta variable, un 20% en renta fija y un 5% en cash, ¿no? En monetario. Por exposición a divisas también podemos ver nuestra cartera cómo está diversificada. Los sectores de renta variable, también podemos ver en qué sectores está invirtiendo esta cartera. Como hemos dicho que queríamos sobreponderar el sector salud, pues tenemos casi un 18% en el sector salud, ¿no? Luego, en calidad crediticia de la cartera de renta fija, los vencimientos de la renta fija de esta cartera y las categorías de los fondos de inversión. Bueno, en conclusión, es una cartera con una diversificación muy importante. De lo que nos beneficiamos es que en los altibajos por ejemplo, de la renta variable, pues nos podemos beneficiar que también tenemos renta fija. Como tenemos fondos alternativos, pues no estamos tan ligados a las caídas de los mercados. Entonces, en la siguiente pantalla le hacemos un resumen al cliente con la rentabilidad que ha obtenido esta cartera, con la volatilidad. Ya remarcamos otra vez que la situación de los mercados hace que nuestras carteras pues estén obteniendo ahora mismo una rentabilidad pobre, pero por lo menos es positiva, que si hubiéramos visto este optimizador hace 2 meses, pues las rentabilidades que nos estaba devolviendo con los mercados sin estas últimas caídas pues eran completamente diferentes, ¿no? Luego, ya tampoco quería yo alargarme mucho más, simplemente voy a cerrar el optimizador y simplemente para que enseñarles cómo trasladamos esa diversificación en nuestras inversiones al nivel usuario, cómo lo visualizaría. Esta es la cartera real de un cliente en la cual pues tiene una cartera trade, donde él se lo hace todo, una cartera asesorada, no tiene una cartera gestionada y tiene un alto componente en cash, ¿no? Entonces, si vamos a la distribución de este cliente, esa misma distribución que veíamos en la cartera optimizada, la vemos también a nivel cartera del cliente. Entonces, este cliente tiene invertido un 77% en España, pero como ven, dado que invierte en fondos de inversión, también gana la exposición a esas geografías donde invierten los fondos, ¿no? Con lo cual, se beneficia de esa diversificación que creemos tan importante. Aquí veríamos un poco, esto, insisto, es una cartera real y esto es lo que ven nuestros clientes cuando tienen una cartera con nosotros, ¿no? Dónde está exactamente invertido a nivel global. Luego, si queremos ver las posiciones de este cliente, pues ya veríamos cuánto tienen acciones, cuánto tienen ETFs, cuánto tienen fondos y la información pues la mostramos de esta manera.
tampoco me quiero insistir nada más, Antonio. No sé si yo ¿no? creo que lo mejor va a ser dar paso a las Ujú. preguntas, Samuel. Eh, te cedo un poco el testigo. Perfecto, gracias Jorge. Bueno, pues vamos a comenzar. Nos plantean, me imagino que esta va más dirigida para Antonio, ¿cómo se puede ponderar la amenaza de subida de tipos de interés de la Fed en relación a los fondos de inversión? Perdona, ¿me lo puedes repetir? Sí, claro. ¿Cómo se Sí. puede ponderar la amenaza de subidas de tipos de interés por parte de la Fed en relación a los fondos de inversión? Si hay alguna manera de cubrirse ante subidas de tipos. Bueno, para cubrirte, para subidas de tipos, subidas de tipos de interés, lo que provocan son caídas en precio. Lo que el inversor lo que debería estar en duraciones no muy elevadas por la subida de tipos. Dicho esto, el mercado ha descontado ya gran parte de la subida de los tipos americana. Eh, Creemos que puede haber más riesgo en la renta fija europea, que tiene todo el recorrido para subir, por eso hay que posicionarse en duraciones cortas, aunque no vayas a obtener grandes rentabilidades, pero sí vas a mitigar bastante los riesgos. Y es eso, para si te suben los tipos, fondos de renta fija de duraciones cortas. ¿Cuáles serían los criterios más genéricos para analizar a la hora de querer formar una cartera diversificada? Bueno, pues principalmente es tener claro el objetivo de inversión, para qué queremos, lo que comentamos de la planificación, para qué queremos esa cartera. Y luego también acorde a nuestro perfil, que también irá relacionado con la cartera. No es lo mismo una cartera para contingencias, que queremos que sea como una caja de seguridad, que una cartera para generar patrimonio en el que podemos asumir mayores riesgos. Entonces, habría que unir, habría que analizar los objetivos del cliente, el perfil que puede asumir ese cliente y ya basados en esa información poderle hacer un asset allocation adecuado para poder obtener sus objetivos de rentabilidad. Esta pregunta también va dirigida para ti sobre la parte principal de tu presentación. Hace referencia al riesgo sistemático, ¿se entiende como un coste fijo? No es un coste. Realmente el riesgo sistemático es el riesgo por el que realmente te pagan los mercados, ¿no? Yo tengo exposición a renta variable española. Bueno, pues yo creo que ese riesgo de mercado no lo puedo minorar en la inversión tradicional. Lo que sí podemos mitigar es el riesgo inherente de la acción. No es lo mismo tener solamente uno o dos valores de la bolsa española en nuestra cartera, con lo cual la diversificación va a ser mínima y depende mucho también de esos activos, que si vamos generando una cartera, vamos incluyendo más títulos, ese riesgo se mitiga. Lo que ha comentado Jorge en el ejemplo gráfico, veíamos cómo la cartera es mucho más estable en el tiempo. Sin embargo, la renta variable tenía más picos de volatilidad. ¿Podríamos entender que a través de una cartera diversificada podríamos evitar el ruido en el corto plazo? Eh, lo que nos va a provocar una cartera diversificada es que en el corto plazo podamos tener caídas menores y beneficiarnos en el largo plazo de lo que hemos dicho de la diversificación y la inversión a largo plazo, el interés compuesto. Obviamente, cuando suceden estos ruidos de mercado, guerras comerciales, sanciones a determinados países, etcétera, etcétera, todo eso provoca una mayor correlación entre los activos, con lo cual te puede caer la renta variable y te puede caer la renta fija. Pero el objetivo es ser más largo plazista, y una cartera diversificada obviamente te va a amortiguar caídas, pero si hay caídas fuertes de mercado, el cliente tienen que entender que las inversiones varían a lo largo del tiempo lo que su valor, lo que valen su precio. Esta pregunta va dirigida para Jorge. Nos preguntan, ¿cuáles creéis que son las principales o los principales bloqueos de los ahorradores españoles a la hora de planificar sus inversiones de cara al futuro? A ver, ¿se me ve? No se me ve, ¿no? No,
A ver, ahora. Vamos a ver, yo creo que el problema que tenemos en España es que como siempre, Papá Estado, ¿no? Ha estado ahí para sacar las castañas del fuego, ¿no? Cuando nos jubilamos, pues hemos estado muy mal acostumbrados, ¿no? También la accesibilidad al crédito, ¿no? de nuestro sistema bancario siempre ha sido muy sencillo y siempre yo creo que la gente está más acostumbrada a ahorrar para pagar un crédito que no ahorrar para luego comprarlos para no tener que pedir el crédito, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de educación financiera, también es un tema de cultura financiera, aunque yo creo que esto tiene que cambiar, ¿no? Y de hecho está cambiando. Yo creo que cada vez estamos más preocupados por nuestro retiro, por nuestra jubilación. También yo creo que cada vez va habiendo más conocimiento financiero en España, oye, que al final el cliente o mira por sus propios, por su propio futuro o poca gente lo va a hacer por él, ¿no? Es muy curioso porque muchas veces el usuario está más tiempo planificando la compra de un frigorífico y se mete en comparadores, en simuladores, en opiniones, que en planificar su jubilación, su retiro o en ahorrar para un coche que se quiera comprar dentro de 5 años, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto es un modelo que tiene que cambiar y creemos que está cambiando, ¿no? Para parecernos más al mundo anglosajón, a Estados Unidos o a Inglaterra y dejar de parecernos tanto a nosotros mismos, ¿no? Sí. Eh, Nos plantean, en cuanto a lo que has presentado de la plataforma, ¿es posible cambiar los parámetros de preferencias en la cartera de EBN Advice a lo largo del tiempo? ¿Habría alguna permanencia en esas especificaciones iniciales? No, vamos a ver, dentro del... Quita el sonido, Antonio, por favor. Dentro del servicio de BenAdvice, dentro de la plataforma, yo puedo acudir al optimizador siempre que quiera. O sea, si yo, por ejemplo, un sábado estoy leyendo las noticias y creo que Estados Unidos se va a comportar peor, yo voy a mi cartera de BenAdvice, voy aquí a mis carteras asesoradas y yo mismo provoco llamémoslo, un rebalanceo de la cartera, ¿no? Entonces yo quiero recibir una nueva propuesta, pues porque estoy leyendo que Estados Unidos va mal o porque de repente están hablando del sector del eco que va a empezar a tirar y yo quiero hacer un cambio en mi cartera. Entonces, cada vez que yo quiera, puedo acceder al optimizador. Entonces, por ejemplo, ahora mismo he vuelto a acceder y yo directamente pues cambio los parámetros que yo quiera. Oye, pues ahora mismo quiero inmobiliario. Ya no quiero Estados Unidos, pero me gusta más Europa. O ahora ya no me gusta la salud, me gusta más Teleco. Le doy a continuar y en vez de corporativa high yield, me gusta grado de inversión. O sea, yo mismo estoy autoasesorándome, yendo al algoritmo, al optimizador, cuantas veces necesite. Además, la tarifa de asesoramiento, como se invierte en fondos de inversión, cubre cualquier rebalanceo. No hay un coste operativo, como si dijéramos. No hay un coste por suscribir y reembolsar fondos. Se cobra una comisión de asesoramiento y se cobra una comisión de custodia por los fondos que, repito, son clases limpias de fondos de inversión. En EBN Grow solo trabajamos con clases limpias de los mejores fondos de inversión. Con lo cual, yo puedo hacer un rebalanceo cada vez que quiera. Obviamente, si tengo un rebalanceo en vuelo, no dejamos lanzar una nueva propuesta. Tenemos que esperar a que nuestro rebalanceo se ejecute para poder volver a lanzar uno nuevo, una nueva propuesta de inversión. Sí, te quería preguntar, en este sentido, ¿se podría incluir, en lo de los fondos que comentabas, se podría incluir algún parámetro para cobertura de divisa? Vamos a, nosotros, lo importante del Event Advice, que a lo mejor Antonio lo puede explicar un poquito más en profundidad, es en cada uno de esos criterios que estábamos viendo, voy a volver un momentito al optimizador. En cada uno de los criterios que estamos viendo, en cada una de estas cajitas, hay una selección previa de nuestro equipo gestor para seleccionar cuál es el mejor fondo que nosotros creemos en cada momento. Entonces, si, por ejemplo, el equipo gestor cree que el mejor fondo de inmobiliario está en Estados Unidos y no tiene una visión muy clara sobre la divisa, elegirá en ese momento el mejor fondo con la divisa cubierta. No le damos ese poder de cubrir la divisa al usuario en el caso del asesoramiento,
porque es una decisión que ya tomamos nosotros previamente, seleccionando cada uno de estos fondos que van a cada una de estas categorías, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, lo mismo digo con fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva. No creemos que lo mejor sea la gestión activa o lo mejor sea la gestión pasiva. Creemos que para cada categoría habrá, en algunos casos, el mejor fondo sea de gestión pasiva y en otros será de gestión activa. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor fondo que nosotros creemos que es para renta variable norteamericana? Pues el fondo de Vanguard US500, ¿no? Para nosotros es el fondo que mejor replica al índice y no hay ningún gestor activo que lo mejore. Con lo cual, el fondo recomendado por nosotros para cubrir Estados Unidos sería un fondo de gestión pasiva. Volvemos a los sectores. ¿Qué pasa en los sectores? Pues en los sectores creemos que hay más valor, con lo cual nos vamos a fondos de gestión activa. Pues, por ejemplo, para el fondo de tecnología, pues nos vamos al PICTET, creo que es el PICTET Digital, ¿no? Nuestra elección en este momento. Pero que si dentro de 3 meses vemos que hay un fondo que lo está haciendo mejor, cambiaremos en nuestros parámetros que van por defecto en la herramienta y quitaremos el PICTET Digital y pondremos el Robeco o Technology, por decir una cosa, ¿no? Con lo cual, no se cubre la divisa, sino que es el equipo gestor a la hora de seleccionar estos productos donde coge un fondo que esté con la divisa cubierta o no. Por supuesto, en el servicio que es solo ejecución de Evenegrow, el cliente puede comprar el fondo que quiera. Entonces, puede comprar para un mismo fondo la clase cubierta, la clase limpia cubierta o la clase sin cubrir. Muy bien, pues correcto. Todo lo yo creo que ha quedado del todo claro. También nos preguntan dónde está custodiado y por si, de hecho creo que es una pregunta estupenda para cerrar el webinar. Si nos podéis hablar un poco de EBN, quiénes sois, explicarnos un poco vuestra trayectoria. Pues mira, EBN es un banco muy poco conocido por el público en general, aunque es un banco que lleva ya más de 25 años en España, ¿no? De historia. Es un banco que originalmente se montó como un banco de negocios, de ahí las siglas, Española Banca de Negocios, montado por varias cajas de ahorros que decidieron montar un banco de negocios pues para darle servicio a sí mismas, ¿no? Entonces, hace 3 años hubo un cambio accionarial porque las cajas, poco sabemos lo que pasó con ellas y tomaron la decisión de vender el banco y bueno, pues el banco se vendió a unos inversores privados que se llaman Pitu Gracia y Santiago Fernández Balbuena, que pues desembarcaron en el banco en el año 2015. Entonces, desde el año 2015 ahora, pues ha habido un proceso de redefinición del banco bastante importante, en el cual pues hemos pasado de hacer negocios con los socios accionistas, que eran un poco un negocio, como si dijéramos, cautivo, a pasar a hacer un negocio pues más enfocado, seguimos enfocados en la banca de negocios, pero estamos sacando productos para el público retail, ¿no? Porque creemos que desde nuestra experiencia en banca de negocios podemos sacar productos muy atractivos para el público retail, pues que sean muy buenos para ellos, ¿no? Por ejemplo, sacamos una gama de depósitos llamada Depósito Sinicon, que ha tenido bastante buena acogida y ahora pues estamos lanzando la plataforma Evenegrow, ¿no? Porque creemos que nuestra manera de hacer las cosas en la parte institucional pues nos ayuda mucho a darle un enfoque pues bastante potente y atractivo para el público retail. Y yo creo que esa es un poco un resumen de lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, Antonio, por vuestro tiempo. De nuevo, disculpar a los asistentes el problema que hemos tenido al inicio. Recordaros que mañana tendréis disponible la grabación del webinar para que la podáis revisar, volver a ver las preguntas, etcétera. Y bueno, sin más, despedirme de vosotros y esperamos poder contar con vosotros para un próximo webinar. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y disculpas nuevamente por el retraso. Gracias, Samuel. Gracias, adiós.